A simple vista, la economía de Estados Unidos parece estar en buena forma, el PIB crece, el desempleo es bajo y los mercados siguen en alza. Pero detrás de esos números positivos se esconde un problema gigantesco, uno que podría explotar en cualquier momento. El déficit fiscal está fuera de control. La deuda pública supera los 35 billones de dólares, y cada año el país gasta mucho más de lo que ingresa. En este video vamos a revelar por qué grandes figuras del mundo financiero, como Jamie Dimon, están levantando la voz, qué está realmente en juego y por qué este tema podría afectar mucho más que solo a Wall Street. Si te interesa entender lo que está por venir y cómo prepararte, este es el video que necesitas ver. Lo que realmente debería preocuparnos hoy es el déficit fiscal, que actualmente representa un 7% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, cuando Paul Volcker estaba al mando de la Reserva Federal, en un periodo con una inflación altísima, alrededor del 3,5%, la relación deuda y PIB era de solo un 35%. Eso fue en 1982. Hoy, esa relación supera el 100%, y el déficit que enfrentamos es, en tiempos de paz, el más alto de nuestra historia. Los déficits, por naturaleza, son inflacionarios, y eso nos lleva a un punto clave que ha sido destacado por el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, una de las figuras más influyentes del mundo financiero. En una reciente entrevista con Bloomberg, Dimon advirtió sobre lo que llamó una tormenta de 35 billones de dólares que se cierne sobre la economía estadounidense. Este problema no es nuevo. Ha venido creciendo durante generaciones, pero ahora, simplemente, se ha vuelto demasiado grande para ignorarlo. Dimon tiene acceso privilegiado a información económica y financiera, y si él está preocupado, es porque hay razones de peso. Escuchemos con atención lo que tiene que decir. Él no está enfocado en pequeños detalles o fluctuaciones pasajeras. Lo que realmente le preocupa, y con razón, es que el déficit actual esté tan fuera de control. De nuevo, en los tiempos de Volcker, con una inflación elevada, la deuda representaba un 35% del PIB. Hoy estamos en más del 100%, y este es, sin duda, el déficit más grande en tiempos de paz que haya tenido Estados Unidos. Dimon propone que el gobierno cree un comité fuerte y autorizado por el Congreso, algo similar a la antigua comisión Simpson-Bowles, que tenga verdadero poder para tomar decisiones, porque la otra alternativa, esperar a que ocurra un desastre en los mercados y actuar en el peor momento, es simplemente irresponsable. Nadie sabe exactamente cuándo puede ocurrir ese colapso. Podría ser el próximo año, o quizás más adelante. Pero esperar a que la situación se descontrole para recién actuar es una forma muy arriesgada de manejar una economía. Estados Unidos puede, en teoría, sostener una deuda que supere el 120% del PIB. Pero, ¿deberíamos llevarla a ese límite? Probablemente no. Es una manera peligrosa de correr el riesgo. Un déficit presupuestario ocurre cuando el gasto del gobierno excede sus ingresos. En ciertos contextos, como en tiempos de recesión, puede ser útil para impulsar la economía, crear empleos o mitigar crisis. Pero si se vuelve crónico y demasiado alto, puede desencadenar inflación, aumento de la deuda y una espiral descendente que ponga en peligro toda la economía. Dimon teme que Estados Unidos esté acercándose a un punto de no retorno. Y es que el déficit no es nuevo. Ha estado presente todos los años desde 2001 y en 2024 ya supera los 1,8 billones de dólares, marcando el mayor déficit fiscal de la historia reciente del país. Durante la crisis del COVID en 2020 y 2021, el gobierno tomó medidas extraordinarias para evitar el colapso económico. Envió cheques de estímulo a millones de familias y activó programas de ayuda por billones de dólares. Eso era comprensible dadas las circunstancias. A primera vista, la economía estadounidense parece estar en buena forma. El PIB sigue creciendo a un ritmo saludable. La tasa de desempleo ronda el 4%, bastante por debajo del promedio histórico del 6%. La riqueza de los hogares está en máximos históricos.
el mercado bursátil se mantiene fuerte y el valor de las viviendas sigue subiendo. Pero según Dimon, detrás de esa aparente estabilidad se está formando una tormenta cada vez más peligrosa que podría salirse de control. El déficit federal sigue creciendo a pesar de las promesas del gobierno de lo contrario. De hecho, la deuda crece más rápido que el PIB, y no hay señales de que esa tendencia vaya a revertirse pronto. Las proyecciones muestran que la deuda federal en relación al tamaño de la economía superará incluso los niveles alcanzados durante la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera global o la emergencia sanitaria de 2020. Si el ritmo actual de gasto se mantiene, los prestamistas podrían empezar a dudar de la capacidad de Estados Unidos para pagar su deuda. Esto podría llevarlos a exigir tasas de interés más altas, lo que haría caer el valor de los bonos actuales y desataría una nueva crisis financiera. Pero esta vez, el gobierno no tendría el margen de maniobra para endeudarse aún más y rescatar a la economía, como lo ha hecho en el pasado. Por eso, Dimon está tan preocupado. Ve un escenario en el que el país no pueda seguir pagando lo que debe si no se controla el déficit. Y eso tendría consecuencias devastadoras para todos. En 2024, se estima que el gobierno federal gastará más dinero en el pago de intereses de la deuda que en defensa o en Medicare. Y, si nada cambia, para el año 2050, los intereses podrían convertirse en el mayor gasto del presupuesto nacional. Todo esto significa que, incluso si el gobierno logra controlar el déficit, la deuda total de Estados Unidos seguirá creciendo. Es como una persona que ha acumulado demasiadas deudas en sus tarjetas de crédito. Los intereses se acumulan, los pagos mensuales aumentan y poco a poco la deuda se vuelve insostenible. Se crea una bola de nieve que crece sin parar hasta volverse completamente inmanejable. Si quieres saber cómo piensan los grandes inversionistas, puedes encontrar variedad de libros recomendados por ellos en el enlace de la descripción. Una forma clara de medir la capacidad de un país para pagar su deuda es observando la relación deuda y PIB. Cuanto más alta sea esta relación, más difícil le resultará al gobierno hacer frente a sus obligaciones financieras. Y esto eleva el riesgo de impago, lo que podría generar pánico, no solo dentro del país, sino también en los mercados internacionales. La fórmula es simple: se toma la deuda pública total de un país y se coloca en el numerador. Al momento de grabar este video, la deuda pública de Estados Unidos es de aproximadamente $35 billones. Luego, se toma el Producto Interno Bruto, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país, que actualmente es de $29 billones. Al dividir estos dos números, se obtiene una relación deuda y PIB del 123%. ¿Y qué significa una relación de ese nivel? Bueno, basta con mirar la historia. Si analizamos un gráfico que muestra esta relación desde antes de 1970, veremos que el 123% es uno de los niveles más altos jamás registrados. Como señaló Jamie Dimon, esta cifra es más de 3 veces mayor que la que se veía a fines de los años 70 y 80. Y está muy por encima del promedio histórico del 65% entre 1940 y 2023. En una entrevista con Sky News, Dimon lo explicó de forma directa. En algún momento, esto va a causar un problema. ¿Y por qué esperar? Si se espera demasiado, será el mercado quien imponga la solución, y lo hará de una manera mucho más dolorosa que si lo abordáramos ahora. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podemos controlar el déficit? Hoy en día, se reconocen 3 opciones principales para reducirlo, y lo que viene, según Dimon, podría ser muy diferente. Factores como los gastos militares, el envejecimiento de la población, la transición hacia una economía verde y los persistentes déficits fiscales, todos ellos ejercen presión al alza sobre los precios. Incluso los costos energéticos, de aquí a 2 o 3 años, podrían ser mucho más altos. Todos estos elementos son inflacionarios.
Y aunque no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá, lo cierto es que los déficits, por su propia naturaleza, tienden a generar inflación. Esto se explica con un principio económico básico, la ley de la oferta y la demanda. Imaginemos un gráfico simple. En él tenemos dos líneas, la de la demanda, que representa cuánto desean las personas consumir un bien o servicio, y la de la oferta, que muestra cuánto de ese bien o servicio está disponible. El punto donde se cruzan indica el precio de mercado. Ahora bien, cuando el gobierno gasta más dinero, especialmente a través de déficits, impulsa la demanda. Esto desplaza la línea de demanda hacia la derecha. El resultado, un nuevo punto de equilibrio donde el precio es más alto, es decir, los bienes y servicios se encarecen. Esa es en esencia la inflación. Por supuesto, esta es una versión muy simplificada de un fenómeno complejo, pero nos ayuda a entender una idea clave. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben, y cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, ese exceso de demanda puede alimentar esa subida. La buena noticia es que la Reserva Federal ya está actuando para contener la inflación. Sin embargo, este es un proceso que lleva tiempo. No veremos resultados de la noche a la mañana. Habrá que esperar para saber si estas medidas logran realmente frenar la inflación y estabilizar el mercado. Ahora bien, volvamos al enorme déficit que enfrenta Estados Unidos. Ya hablamos de cómo los déficits generan inflación y del peligro de que la deuda siga creciendo sin control. Pero, ¿qué se puede hacer realmente para reducir el déficit fiscal? Existen tres caminos principales. La primera opción, como mencionamos antes, es permitir que la inflación haga parte del trabajo, aunque esto tiene consecuencias negativas. La segunda opción es que el gobierno reduzca el gasto público. A simple vista, esto parece lógico, incluso obvio, pero en la práctica es mucho más complicado. Muchos programas del presupuesto federal son políticamente sensibles. Reducirlos podría provocar una fuerte reacción por parte del público. Además, esos recortes podrían afectar negativamente la economía, provocando la pérdida de empleos y una desaceleración del crecimiento. Y hay un problema aún mayor. Una gran parte del gasto público estadounidense es gasto obligatorio, es decir, no puede recortarse sin pasar por reformas legales profundas. Programas como la Seguridad Social o Medicare representan una porción enorme del presupuesto, y reducirlos requiere cambios políticos complejos y muchas veces impopulares. La tercera opción está en el otro lado de la ecuación: aumentar los ingresos del gobierno a través de los impuestos. Pero claro, subir los impuestos tampoco es una opción popular. En Estados Unidos, este proceso es lento y políticamente costoso. Requiere que el Congreso apruebe nuevas leyes fiscales, algo que en el clima político actual resulta extremadamente difícil. Y, como bien sabes, los políticos rara vez están dispuestos a tomar decisiones impopulares, especialmente si eso pone en riesgo sus votos. Por eso, todo indica que el problema del déficit no se resolverá pronto. Y, sin embargo, el mensaje de Jamie Dimon es claro. Cuanto más tardemos en actuar, peor será el escenario que enfrentaremos como país. Si de verdad queremos construir un futuro económico sólido, es fundamental que los líderes políticos pongan este tema sobre la mesa y actúen con responsabilidad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Suscríbete si quieres enterarte de las últimas noticias y dale a like si te gustó el video. Nos vemos en la próxima.